Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Conferencia a continuación, Cristianos versus Discípulos, parte 1. Tema central, ¿quién es verdaderamente salvo? Hay dos enseñanzas teológicas en la iglesia cristiana. Desde luego es el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo predicando, y fueron que debemos de ser primeramente cristianos para luego ser discípulos. Y desafortunadamente para la membresía de la iglesia cristiana se le está predicando la palabra mandato de Dios muy pero muy a medias. Les voy a dar uno, dos o tres entre muchos ejemplos. Cuando una persona va a la iglesia a escuchar la prédica, la conferencia o el sermón, lo escucha y después de que se termina de dar, como repito, la conferencia, el sermón o la prédica, se tiene como por norma, por cultura general, invitar a las personas a que pasen al frente para que reciban a Cristo Jesús en su corazón para ser salvos. Esto quiere decir nacer de nuevo. Pero lo que ocurre es que esta información esta enseñanza no se está manejando de la forma en que nuestro Señor Jesús, en que nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos enseña en la Biblia. Cuando el pastor, el predicador, el conferencista invita a las personas a que salgan al frente para hacer la declaración de fe, se está salteando el conducto regular teológico. Me refiero con esto a que para nacer de nuevo, para ser en un futuro inmediato salvos, nosotros debemos de seguir un orden consecutivo. Pero este orden consecutivo no se está siguiendo en las iglesias. ¿Por qué? No me corresponde a mí investigar por qué ni acusar a quién. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas están recibiendo, según ellos, el tratado por escrito o verbal de la salvación, así nomás. Y eso no pasa nada, eso pues francamente eso no lo reciben ahí. Y el problema radica, ¿sabe qué es? En que una persona, según el pastor, cuando nace de nuevo, después de haber hecho la declaración de fe, esta persona ocurre lo siguiente: sale de la iglesia, se va para donde se va y se va plenamente convencido de que ya es salvo. Y eso no lo enseña la Biblia, pero sí lo están enseñando en las iglesias cristianas. Bien, esta persona, repito, sale y se va tranquilamente, y como ya es salvo, esta persona no se le orientó, no se le enseñó teológicamente. Esto quiere decir, no se le enseñó qué responsabilidades adquiere ante la presencia del Padre por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. No se le enseñó, se le dice, repita, yo creo y confieso que Jesucristo es el Hijo primogénito de nuestro Santo Padre Celestial Jehová. Yo creo y confieso que nuestro Padre Celestial lo levantó entre los muertos. Yo creo y confieso, y bueno, Señor Jesús, te pido por favor, perdona mis pecados, devuélveme el gozo de mi salvación. Ese es más o menos el bosquejo, el esquema que tiene la iglesia, tenemos la iglesia cristiana para entregar el plan de salvación a las personas, sea verbal o escrito. Ahí llega. Y como repito, le pido por favor me disculpe la repetida, y como repito, la persona sale y se va tranquila. El pastor me enseñó a mí, gracias a Dios, que ya nací de nuevo, que ya soy salvo. Bueno, y esta persona se va y sigue tranquilamente la vida sin asumir las responsabilidades que uno se compromete a las cuales uno está comprometido cuando hace la declaración de fe. Esto quiere decir cuando nace de nuevo. Bueno,
Y el pastor cierra su Biblia y se va tranquilo, convencido de que esa persona ya es un alma ganada para llevar a los pies de Cristo, y no es así. De pronto yo no sé si ustedes habrán oído una frase que usamos muchos cristológicamente, que no toda la iglesia será arrebatada en lo que comúnmente enseña la Biblia, la doctrina del arrebatamiento. Gran parte de la iglesia se va a quedar. ¿Por qué? Porque ha habido prácticamente desde el principio del Pentecostés, después de los 50 días después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, que descendió el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, de ahí para acá, más o menos 2000 años, ¿sí? La iglesia ha sido una iglesia cristianamente en desobediencia. La iglesia cristiana no está en una obediencia total, y de eso se trata esta conferencia. Cristianos versus discípulos, ¿ya? Ver qué diferencia hay, y en verdad si los cristianos son salvos, que de una vez le digo, un cristiano no es salvo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Bueno, entonces el pastor se va para su lado, el que recibe, o los que reciben la declaración de fe, esto es nacer de nuevo, se van para el otro lado, y el uno tranquilo porque, como le repito, ya recibió, llevó esa alma a los pies de Cristo. Y el otro se va tranquilo, que porque la salvación no se pierde, que ese es otro cuento pues que hay que manejarlo más a profundidad. Es cierto que la salvación no se pierde cuando se le está cumpliendo 100% a Cristo Jesús. Bien, ¿qué tenemos aquí? Desafortunadamente las iglesias tienen otra falange, y es que no están enseñando para nada, como repito, las responsabilidades que tiene cada ser humano al nacer de nuevo. Empezando porque la iglesia se quedó a mitad del camino. La iglesia, nosotros, yo ya no, se lo digo sinceramente, yo ya no. Antes lo hacía. Nosotros, yo anteriormente enseñábamos, y están enseñando el 50% del proyecto Plan de Salvación Vida Eterna. El 50%. Y usted, ni yo, ni nadie es salvo con el 50% del plan de salvación. ¿Por qué? Porque es que el plan de salvación es completo. Resulta que los líderes de la iglesia se están enseñando el plan de salvación muy light, muy chévere, muy bacano. No, ay, listo, ya, diga y haga esto, y venga acá 8 días y traiga el diezmo, ya, bacano, eso así, no, chéverísimo, así sencillo, ¿no? Porque el que se entregó ahí fue quien, el Hijo de Dios, eso, ya. Y eso no es así. Francamente les hago un llamado de atención muy formal, muy cariñoso a mis hermanos predicadores, pastores, que debemos de darle vuelta a la hoja y empezar de cero, por empezar a predicar, a sermonear, a dar conferencias del plan de salvación completo, no como se ha venido y se está enseñando, 50%. Entonces alguien podría decir, bueno, pastor, ¿y cuál es el otro 50%? Permítame decirle, resulta que cuando la persona va a la iglesia, empecemos por los desorden, porque no hay un orden consecutivo como lo enseña la Biblia. Empecemos por el desorden. Primero, para uno ser bautizado por el Espíritu Santo, debe de pensar, decir y hacer la declaración de fe. Pero es que antes del bautismo del Espíritu Santo, que es cuando se nace de nuevo, cuando se hace la declaración de fe, yo como miembro, vamos a suponer que yo no soy pastor, que yo soy un miembro de la iglesia cristiana y que voy por primera vez o llevo varios días, yo debo de recibir como miembro de la iglesia, que voy por primera, segunda, tercera, cuarta vez, las veces que hubiera ido, debo de recibir una enseñanza. ¿Qué debo de hacer para pertenecer al cuerpo de Cristo? Mi pastor me debería decir, usted para pertenecer al cuerpo de Cristo debe de nacer de nuevo, ¿ya? Y para usted nacer de nuevo debe de recibir una inducción teológica. Eso quiere decir lo que dice en la Biblia, que usted primero debe de humillarse, luego arrepentirse, luego confesar su pecado
y luego venir aquí para que el pastor lo lleve a un río, no a una piscina ni a un estanque dentro de la iglesia, a un río, lo sumerja en agua, y al sumergirlo en agua y salir del agua, inmediatamente hacer la declaración de fe. Ya, listo. Usted hace la declaración de fe y hasta allí, en ese orden de ideas no, de mandato, según la santa palabra de Dios, en ese orden aquí escrito, en cualquier Biblia que usted ubique, ese es el orden de ideas, de enseñanza, perdón. Entonces usted ya nació de nuevo, pero usted no es salvo ahí mismo. ¿Sabe por qué? Porque es que una cita bíblica muy, pero muy conocida y muy trillada en las iglesias cristianas es Romanos 10, versículos 6 al 11, específicamente en el versículo 9. El versículo 9 termina con dos palabras y dice, y son salvos. No dice así, será salvo. Esto quiere decir, como ya lo he explicado en conferencias anteriores con respecto al proyecto Plan de Salvación Vida Eterna para el ser humano, ya les he explicado que ahí dice, será salvo es cuando una persona se muere. Si una persona hizo este proceso y después de decir la declaración de fe se murió ahí mismo se va para el cielo. Pero si esa persona vive 10, 20, 30 años, 10, 5, 8 días, esa persona después de eso debe de seguir trabajando en la gracia, aprendiendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo, esto quiere decir un discipulado, aprenderlo mentalmente y colocarlo en práctica en su vida. Entonces la iglesia cristiana primero no está cumpliendo este orden, porque están entregando el plan de salvación sin bautizar a las personas en agua. ¿Ya? Segundo, no le están enseñando a la gente que primero se tiene que humillar, luego arrepentirse, luego confesar su pecado, luego abandonar su mala conducta para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Ese es el otro orden de enseñanza, y eso no lo están enseñando. Entonces, permítanme, retomo con mucha propiedad el tema, el orden en que nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos deja la enseñanza en la Biblia, que es allí, a través del Espíritu Santo, que nosotros lo aprendemos. Yo voy a una iglesia, solicito se me diga, se me enseñe cuál es el procedimiento para ser salvo. El pastor debe decirle, usted primero tiene que humillarse. ¿Cómo se humilla? Postrarse el rostro en tierra, hacer una reverencia si está sano de salud y todo, porque no está, pues arrodillado, sentado. La reverencia a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se arrodilla o se sienta y se arrepiente. Luego se confiesa ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no ante un sacerdote. Y después de arrepentirse y confesar su pecado, empieza a abandonar el pecado, la mala conducta. Y después de eso le dice, pastor, estoy listo aquí para recibir el bautismo en agua. Ese es el orden, no hay otro orden. Y luego de que usted es bautizado, el pastor lo lleva al río, lo bautiza en agua, usted sale del agua, inmediatamente dice la declaración de fe que el pastor lo guía, o si usted se la sabe, que es decir, yo creo y confieso que Jesucristo es nuestro Santo Señor, intercesor y bla, 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 bla. Ahí en ese momento usted es bautizado. En este momento usted es redimido, usted en ese momento es adoptado como hijo de Dios, usted en ese momento es sellado con la presencia del Espíritu Santo prometido. Esto, lo que usted recibe es espiritualmente, lo recibe su cuerpo para alimentar su alma, y ya, ahí en ese momento usted ya pertenece al cuerpo de Cristo, usted ya es cristiano. Eso es lo que se debe enseñar, ese es el 50% que se debe enseñar en orden. Luego sigue el otro 50%. ¿Y cuál es? Es el que no se está enseñando. Y si de pronto se enseña didácticamente, desde luego, para que las personas escuchen, y las personas escuchan un discipulado y lo oyen, pero no lo colocan en práctica. Y ahí es donde está el misterio de la salvación. Recibir la enseñanza de un discipulado
y colocarlo en práctica en nuestras vidas. Bien, para tal efecto yo los invito para que empecemos a analizar bien qué es un verdadero cristiano, no sin antes recordarle qué diferencia hay entre un cristiano y un discípulo, y le recuerdo y le informo. Un cristiano no es salvo, porque es salvo es un cristiano discípulo. Miremos por qué y cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Analicemos la palabra cristiano. La palabra cristiano se encuentra en la Biblia solamente en 3 ocasiones. Escrito está en Hechos 11:26, la primera vez. La segunda vez está en Hechos 26:28. Y la tercera vez está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. 3 veces está la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. No la hay más en la Biblia. Bien, miremos la diferencia en que hay entre cristiano y discípulo según la Biblia, en cuántas veces se encuentra escrita la palabra discípulo. 269 veces en lo que respecta, como les repito, al Antiguo Testamento. ¿Quién es un cristiano? Es aquella persona que asiste a una iglesia cristiana, que recibe la enseñanza teológica de la Biblia, desde luego. Es aquella persona que nace de nuevo, es aquella persona que va una vez o 2 veces por semana a la iglesia cristiana, es la persona que diezma cuando le corresponde, si es que diezman, y si es que van a la iglesia cristiana. Un cristiano es la persona que profesa la fe en Cristo Jesús. Un cristiano es la persona que lee la Biblia por ahí de cuando en vez, porque no la lee todos los días. ¿Qué es un cristiano discípulo? Mire que ya no vamos a hablar del cristiano, sino del cristiano discípulo. Es aquella persona que sigue fielmente las enseñanzas de nuestro amado Dios, Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Un verdadero cristiano discípulo es aquel que se humilla rostro en tierra para luego disponerse a orar, preferiblemente a la madrugada, como mínimo 1 hora diaria. Y entonces dirán: no, pastor, usted no la está colocando muy difícil. No, es que no soy yo, es la Biblia. Y alguien podría decir: ah, pastor, pero es que a mí me han enseñado. Ah, no, lo que le han enseñado a usted, yo no tengo que ver nada con eso. Yo lo que tengo que ver es darle a saber lo que dice la Santa Palabra de Dios en la Biblia, mandato que debemos de obedecer. Esta enseñanza que yo les estoy dando, que no es mía, sino a través del Espíritu Santo en la Biblia, la podemos encontrar, escrito está en Mateo 26, versículo 36 al 46. Les recuerdo: un verdadero cristiano discípulo, que es aquel que se salva. Un verdadero cristiano discípulo es aquel que se salva, y un verdadero cristiano discípulo es aquel que se humilla rostro en tierra, se lo repito, y luego se dispone a orar, preferiblemente a la madrugada, como mínimo 1 hora diaria. Repito, escrito está en Mateo 26, versículo 36 al 46, y es cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, horas antes de ser entregado por quien lo traicionó, uno de sus discípulos. Abro texto bíblico con el versículo 36. Luego Jesús con sus discípulos, ahí empezamos, con sus discípulos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntese aquí mientras yo voy allá a orar. Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Dijo Jesús: quédense aquí
y manténganse despiertos conmigo. Versículo 39, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra. Primer paso que hizo nuestro amado Jesús cuando fue a orar en ese momento de angustia. Se postró rostro en tierra. Eso es humillarse. Y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Versículo 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, siendo que él les dijo: velen conmigo, o sea, manténganse en oración. No pudieron mantenerse conmigo despiertos ni una hora, dijo a Pedro. Quiere decir esto, traducido al lenguaje presente, es que si Jesús le dijo a ellos: espérenme aquí, yo voy a orar, y manténganse conmigo despiertos, es porque ellos en su punto debían de quedarse orando, como nuestro Señor Jesucristo iba a orar. Nuestro Señor Jesucristo quiso orar a solas, ellos también deberían de orar a solas, pero no hicieron lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó, que debían de orar al menos una hora. Versículo 41, permanezcan despiertos y oren. ¿Cuánto? Una hora, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Versículo 42, por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase su voluntad. Versículo 43, cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Versículo 44, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Versículo 45, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: siguen durmiendo y descansando, miren que la hora se acerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Versículo 43, levántese y vámonos de aquí. Bien, esta es una enseñanza muy